Imagina esta escena. Eres una de las mentes más oscuras y peligrosas del mundo. Una noche sales a buscar un nuevo objetivo y encuentras a la persona indicada, alguien vulnerable, solo, alejado de todos. Para ti, esa noche es una más en tu lista, pero sin saberlo, algo saldría muy mal. La noche del 22 de abril de 1999, las autoridades detuvieron a un sujeto común y corriente, pero el mundo estaba a punto de conocer a la bestia. El día de hoy platicaremos de cómo lo que pasas en la niñez se refleja cuando eres adulto. Es decir, cuando el entorno de un menor es hostil, es muy probable que esa personita, cuando sea adulta, se convierta en un ser solitario, hostil, pero hay un pequeño grupo que es tanto el rencor y el dolor que guardan dentro de ellos que se convierten en los seres más desalmados que el mundo haya visto. Yo soy Sonia McCoy y te sugiero que te quedes quieto y no hagas ruido, porque vamos a entrar donde duermen los monstruos. Y hoy, detrás de esa puerta, está uno de los nombres más despiadados de la historia: Luis Alfredo Garavito. Luis Alfredo Garavito Cubillos nació un 25 de enero de 1957 en Génova, Quindio, Colombia, justo en un año histórico para ese país. El dictador Gustavo Rojas Pinilla cayó entre huelgas y presión militar y donde las mujeres votarían por primera vez en la historia de este país. Su núcleo familiar estaba lejos de ser un refugio. Su madre, Rosadelia Cubillos, era una mujer sumisa con su esposo, pero fría y violenta con sus hijos. Y su padre, Manuel Antonio Garavito, era un hombre alcohólico, abusivo y machista, y sumamente agresivo. Luis Alfredo era el mayor de 7 hermanos. Por la fuerte situación de violencia y el conflicto armado que se vivía en Colombia en esos años, la familia tuvo que mudarse a Ceilán, en el Valle del Cauca. Ahí, Garavito entraría a la escuela, pero no le iría muy bien, porque, en palabras de sus profesores, él tenía ganas de aprender y tenía ganas de sobresalir, pero como que no era muy aplicado, como que aprender no se le daba tan fácilmente. Por otro lado, sufrió acoso por parte de sus compañeros, se burlaban de él, le ponían apodos, eran algo hostiles con Garavito. Así, este niño pasó de ser sonriente a ser un niño solitario. Y lamentablemente en casa las cosas no eran tan diferentes. Sus padres discutían todos los días y, en palabras de Garavito, tuvo la desgracia de pertenecer a una familia que pasaba el tiempo peleándose e insultándose. Él cuenta que su padre constantemente los agredía y recuerda una ocasión en la que lo amarró a un árbol y lo atacó con la parte plana de un machete. Y esto fue porque Garavito intentó defender a su madre, que en ese momento estaba embarazada y estaba siendo brutalmente agredida por su padre. Cuenta también que sus hermanos y él medían qué tan de malas llegaba su papá por cómo cerraba la puerta de su casa. Si su padre azotaba la puerta, los niños de inmediato buscaban refugio abajo de la cama, porque sabían que él buscaría desquitarse con cualquiera de ellos. Su padre, aparte de insultarlo constantemente, utilizaba términos para humillarlo, pero como si no fuera suficiente la agresión física y verbal. Su padre un día decidió que ya no dormiría más con su esposa y le ordenó a Garavito que a partir de esa noche dormiría con él. Garavito nunca aceptó que su papá
rebasara un límite con él, pero sí recuerda sentir su respiración en la nuca. También recuerda que en algunas ocasiones el papá lo bañaba y sí llegó a contar que su padre llegó a tocarlo en sus zonas íntimas, pero jamás aceptó que hubiera un abuso completo. Tengo que recordarte en esta parte que hay muchas de las palabras que tengo que cambiar porque el algoritmo de la plataforma podría censurar el video. Entonces muchas de las cosas las voy a dejar entre líneas y yo espero que tú me ayudes a interpretarlas. Y como si esto no fuera suficiente, era tan grande el control que tenía su padre sobre él, que también le prohibió tener amigos y tener pareja. Lo que sí contó fueron las múltiples agresiones íntimas que sufrió a su corta edad. Habló específicamente de 3 casos. El primero, por parte del dueño de una farmacia que era amigo de su papá. Garavito cuenta que su padre lo llevaba a esta farmacia a vacunarse y que ahí este hombre aprovechaba para realizar estos actos. Y aquí yo desde que escuché esto me quedó una duda. Porque por lo que dice Garavito, pasaron varias veces. ¿Por qué su papá lo llevaba a vacunarse tantas veces? O sea, mi duda, ¿el papá sabía lo que pasaba? ¿El papá lo llevaba con esa intención? El segundo caso que él cuenta involucra también a un vecino que también era amigo de su papá. El tipo era muy religioso y cuenta, y pon mucha atención aquí, porque él repitió este método más adelante. Él dice que esta persona lo amarraba a una cama y lo lastimaba mucho usando una vela. Le provocaba heridas con una navaja y lo agredía físicamente en sus zonas íntimas. Y el tercer caso que contó fue también otro amigo de su papá. Necesito que nos vayamos dando cuenta del entorno que su papá le brindaba. Porque este amigo era alcohólico, igual que su padre. Y en una de sus reuniones que tenían en su casa, esta persona le pidió que lo acompañara a un cañizal porque se le habían caído sus llaves. Garavito era un niño y en su inocencia quiso ayudar al amigo de su papá. Pero cuando estaba totalmente solo, este hombre lo agredió íntimamente. Aquí Garavito contó que buscó ayuda de su mamá, que le contó. Su mamá se preocupó y se lo contó al papá, pero el papá se enojó tanto porque hablaban mal de sus amigos. No se volvió a hablar de esto jamás, pero no porque se dejara de hablar, dejó de suceder, porque Garavito contó que esto lamentablemente pasó en muchas ocasiones. Ahora quiero que nos demos cuenta que todo esto que te acabo de contar pasó antes de que él tuviera 12 años. Tenemos las insinuaciones del papá, lo que le hizo el tipo de la farmacia, lo que le hizo el tipo religioso y este otro amigo de su papá, más el acoso que vivía en su escuela y las agresiones verbales y físicas por parte del papá y la mamá. No vamos a justificar, jamás justificaríamos a esta persona y los actos que hizo después. Pero es muy importante que sepamos cuál es el contexto de Garavito. Después de esto, Garavito cuenta que empezó a replicar lo que pasaba con sus hermanos. Él dice que en muchas ocasiones les insinuaba que se durmieran con él sin ropa y que en otras ocasiones él mismo se las quitaba y dormía con ellos. Pero aquí tenemos que tomar en cuenta que los especialistas lo clasificaron como psicópata y pusieron en duda muchas de las cosas que él contó respecto a su niñez y las agresiones que sufrió. Y presta mucha atención a esto que te voy a contar, porque tiempo después, él intenta arremeter contra un menor, pero una mujer lo ve, llama a la policía y se lo llevan detenido. Cuando lo sueltan, su papá le mete tremenda golpiza. Su papá estaba demasiado enojado porque Garavito intentó cometer este acto contra un hombre
y no contra una mujer. El reclamo del papá fue que era homosexual porque había elegido a un hombre y no había intentado realizar este acto contra una mujer. Lo cual, no sé tú lo que pienses, pero a mí se me hace súper ilógico que el papá reclamara esto cuando él y sus amigos habían realizado todas estas acciones en contra de su hijo. Y a raíz de esto, lo corren de su casa. Y es aquí cuando Luis Alfredo empieza a tener unos problemas muy graves de alcoholismo. Poco tiempo después fue que la bestia despertó, porque esto que te voy a contar lo determinaron los especialistas que estuvieron a cargo de estudiar su comportamiento. Él dijo que agredió íntimamente a una personita de 5 años y que ahí fue donde él de verdad sintió que someter y ejercer fuerza sobre estas personitas era algo que lo llenaba. Porque anteriormente él ya había buscado a personitas que ofrecían sus servicios íntimos, ya sea por necesidad o porque algún tercero los estaba obligando. Pero él era cliente frecuente de ellos. Y aunque le gustaba, él decía que eso no lo llenaba. Y es hasta que comete este acto que te digo, que él descubre que eso es algo que le satisface. Como te digo, él ya tenía problemas graves de alcohol y tiempo después ingresa a Alcohólicos Anónimos y también tiene un acercamiento con la iglesia. Pero unos años más tarde ingresa de manera voluntaria a un hospital psiquiátrico. Ingresa por alcoholismo y depresión. Yo no soy experta en estos temas, pero tal vez en este momento él buscaba ayuda. De una manera inconsciente, él buscaba parar. Solo él sabe si en este momento aún estaba a tiempo de detenerse. Quiero que te imagines un Colombia que estaba atravesando un conflicto de violencia muy grande y desplazamiento por temas relacionados con guerrilla y narcotráfico. Estamos hablando de la época de las FARC y de Pablo Escobar. En este contexto, la ausencia de personitas de escasos recursos no era una prioridad para el gobierno, ya que muchas veces se asumía que era por consecuencia de estos problemas. Por eso, Garavito pudo actuar contra tantos objetivos en tan poco tiempo. Es hasta que llega un aviso a las autoridades al encontrar 3 restos cerca de Buga, Colombia. Esto fue en enero del 97. En la escena encontraron calzado, una botella de alcohol, prendas de vestir y evidencias de que las víctimas habían sido inmovilizadas de manos y pies. Una de ellos era Cristian Andrés Blandón Toro, cuyos restos fueron reconocidos por su abuelo. Cristian llevaba 3 meses desaparecido. Él le llevaba comida todos los días a su abuelo, a la finca donde él trabajaba. Pero lamentablemente, un día tuvo la mala suerte de toparse con Garavito. Los otros restos no fueron identificados porque no había una denuncia de ausencia. Y es lo que te decía hace un momento. Ese era el perfil que él elegía. Personitas de escasos recursos, de entre 8 y 14 años, de tez clara, que fueran trabajadores o estuvieran en situación de calle. Almas inocentes que pasaran desapercibidas para las autoridades. Te tengo que decir que muchos de estos restos fueron encontrados en el eje cafetero. Por eso fueron localizados en cañaduzales, que son los plantíos de caña de azúcar, o en zonas boscosas. Y a partir de ese año, empezaron a encontrar cada vez más y más y más restos, todos con signos de un trato atroz. En algunos casos, las partes de su cuerpo estaban desprendidas. La constante es que estaban inmovilizados de pies y manos por la parte trasera. La manera en la que estaba cortada la ropa demostraba que primero fueron sometidos. Los forenses determinaron que las víctimas pasaron por un sufrimiento inimaginable antes de perder la vida. Aquí te viene un dato muy importante.
Carlos Hernán Herrera, perito morfólogo, y Álvaro Vivás, director seccional de la Fiscalía de Armenia, se conocieron en una visita oficial. El perito morfólogo fue quien recibió los 3 primeros restos de los que te platiqué. Y en una charla de colegas le contó los detalles, porque este hallazgo era algo totalmente fuera de lo común. Y aquí tengo que hacer una pausa para decirte que Carlos Hernán es pieza fundamental para que más adelante Garavito sea capturado. Cuando un año después aparecen los siguientes restos, el director de la fiscalía recuerda esa plática. Se pone en contacto con el equipo y estos empiezan a ver que hay similitudes en ambos casos. Y aquí empieza literalmente una cacería. Dicho por los policías que estuvieron a cargo de toda esta investigación, cada que encontraban un resto, no había una sola persona que no terminara llorando, triste, enojado, porque no entendían por qué tanto odio y tanta maldad contra estos seres. Carlos Hernán armó una tabla en Excel en donde iba guardando todas las similitudes, todos los restos que encontraba con las similitudes. Recuerda que eran los años 90 y todo se hacía en máquina de escribir y solo tenían una sola computadora para todo el equipo. Pero esta tabla les ayudó mucho para empezar a juntar las piezas. Los hallazgos eran cada vez más seguidos y en una ocasión reportan un incendio en un monte. Cuando logran apagar el incendio, descubren que hay restos de una personita. Pero también habían unos lentes, un zapato, un encendedor. Aquí Carlos Hernán Herrera empieza a realizar el perfil del sospechoso, porque se da cuenta que los lentes tienen una graduación especial para personas con presbicia. Esta es una condición que le da a las personas a partir de los 40 años. También se da cuenta que el zapato que encuentran está desgastado de una parte. Eso quiere decir que el sospechoso está malo de un pie, renguea de un pie o finge estar malo de un pie. Y lo más sorprendente es que por cómo estaba quemado el encendedor, Carlos Hernán deduce que al momento de caerse, ocasionó una llamarada. Sí o sí, el sospechoso debía tener quemaduras en su cuerpo. Lo estuvieron cazando cerca de 2 años. Garavito se movía demasiado rápido y es Álvaro Vivás el que en una junta propone la hipótesis de que sea un ejecutor en serie. Los policías se burlaron de él porque para esa época era imposible que algo así pasara en Latinoamérica, o ellos creían que era imposible. Pero conforme fueron encontrando más y más restos, la idea ya no sonaba tan descabellada. Entonces les llega el reporte de un sobreviviente, Branferney Bernal Álvarez. El joven fue a comprar unas arepas y el vendedor era su agresor. Ambos se vieron a los ojos y se reconocieron. Branferney, en cuanto lo vio, salió corriendo hacia su casa para avisarle a su papá que quien lo había agredido tiempo atrás estaba ahí. Su papá, obviamente, quiso tomar la situación en sus manos. No lo dudó ni un minuto y corrió a buscarlo. Pero cuando llegó, Garavito ya se había ido del lugar. Ferney había sido atacado tiempo atrás en Calarcá. Él y su papá se dedicaban a las peleas de gallos y en una noche su papá le pidió que fuera por un gallo. En ese trayecto fue interceptado por Garavito. Lo agredió tan brutalmente que Ferney pasó 15 días hospitalizado. Debido a esto, él y su papá deciden mudarse a Armenia y lamentablemente se volvieron a encontrar. La policía informó de inmediato al grupo especial que ya se había formado para capturar a Garavito, pero cuando ellos llegaron a Armenia, lamentablemente hubo un terremoto. El lugar sufrió muchísimo y esto lamentablemente retrasó la búsqueda varios días. Álvaro Vivás lanzó una alerta a todos los departamentos de Colombia pidiendo que si tenían un caso que tuviera este modus operandi, avisaran de inmediato.
Ahí fue cuando desde Tunja le avisaron que meses atrás habían detenido a un hombre por estar vinculado a la ausencia de un pequeño, Ronald Delgado Quintero. Fueron la tía y la madre del menor quienes se movilizaron para intentar localizar a este pequeño. Preguntándole a conocidos y a personas que se encontraban en la calle, dieron con un hombre con quien este pequeño había estado. Era un desconocido en el lugar. Dan aviso a la autoridad se presenta en el hotel y lo llevan a la comisaría. Aquí un dato muy importante. Tiempo después, Luis Alfredo Garavito dijo que si ese día los policías hubieran subido a su habitación, hubieran encontrado la evidencia del crimen debajo de su cama. Total que cuando están en la comisaría hay un careo entre estas mujeres y esta persona. Él se superofende porque dice que estas acusaciones son falsas. Es tanta su ofensa que levanta una queja contra ellas en una instancia llamada Defensoría del Pueblo, que yo me imagino que es algo como derechos humanos aquí en México. Pero lo más importante de esta queja es que Luis Alfredo firmó con su nombre. Ya tenían un nombre, Luis Alfredo Garavito Cubillos, y también tenían una dirección. Esta dirección los llevaba hasta Trujillo, en el Valle del Cauca. Las autoridades acudieron a este domicilio, pero ahí vivía su hermana, Esther Garavito Cubillos, y ella les dijo que tenía mucho que no sabía de él, porque la última ocasión que tuvo contacto con él, lo corrió de su casa. Garavito, como te dije, era alcohólico, y cuando tomaba era una persona demasiado violenta, y dicho por su hermana, llegaba a hacer actos que a su parecer eran rituales oscuros, porque prendía velas y bailaba sin ropa. Entonces su hermana decidió correrlo, pero les dio otra dirección. Ella les dijo que él frecuentaba a una persona, ya que hay una confusión. Durante mucho tiempo y en muchos videos se dijo que fue gracias a una novia que tenía 2 hijos que dieron con el paradero de Garavito. Pero en el documental de HBO, esta mujer de nombre Luzmari Ocampo aclara que se conocían desde niños y Garavito a veces visitaba a su madre y por eso le prestaban una habitación en la casa para que se durmiera ahí cuando él iba de visita. Efectivamente, Luzmari tenía hijos, pero tenía 3 hijos. Y dicho por los propios hijos, Garavito siempre fue amable con ellos. Decían que sí era violento, que sí era agresivo cuando tomaba, pero nunca con ellos, que a ellos nunca les hizo nada. De hecho, lo llamaban tío. Y en esta habitación, él dejó una caja y les pidió que bajo ningún motivo, nunca se atrevieran a abrir esa caja. Y así lo hicieron. Siempre respetaron su privacidad hasta que un día un policía se paró en su puerta y le dijo a Luzmari de lo que era sospechoso Garavito. Luzmari al principio no quiso ayudarlos. Tuvo que acudir a su iglesia a hablar con el sacerdote del pueblo y él le dijo que era su obligación como buena cristiana ayudarles. Y fue así como Luzmari entregó esa caja. Ya tenían el nombre y ahora también tenían una cara, porque dentro de esa caja había fotos personales de él, fotos de su familia, de algunos amigos. También había algunas identificaciones y había recortes de periódicos, de desapariciones de pequeños. Algunos ya estaban siendo investigados, pero había otros que ni siquiera estaban en el radar. Poco después en Villavicencio se activó otra alerta por un hombre que intentó atacar a un menor. Esto fue lo que pasó. El menor vendía billetes de lotería. Fue interceptado por un hombre que le dijo que le iba a comprar todos sus billetes si lo acompañaba, porque tenía el dinero en otro lugar. Logró apartarlo de la gente y al estar solos, intentó someterlo. Esta personita gritaba pidiendo auxilio. Pensaba que estaba totalmente solo y que nadie lo iba a escuchar. Pero había un habitante de la calle que afortunadamente estaba en el lugar, que logró escucharlo. Esta persona logró acercarse hasta donde se escuchaban los gritos y vio esta escena. Él agarró piedras y se las empezó a lanzar. Esta distracción fue suficiente para que el menor lograra zafarse
y ambos corrieran hasta una concesionaria de autos. Ahí pidieron ayuda y una mujer empleada de este lugar llama a la policía. De inmediato llega la policía, ellos le dicen lo que estaba pasando y después llega una niña que le dice a la autoridad: el hombre que ustedes están buscando acaba de pasar frente a mi casa corriendo. Este policía le pide ayuda a una base de taxis que estaba ahí cerca. Y entonces entre todos empezaron a rodear la zona. Y de repente Luis Alfredo salió de entre los matorrales y lograron agarrarlo. Cuando lo llevan a la comisaría, él intenta persuadir a los niños diciéndoles: bebe bien, yo no soy. Pero como no se consumó el acto, solo lo podían tener 3 meses detenido. Estaba a punto de cumplirse los 3 meses cuando llega esta alerta de Álvaro Vivás. Ellos mandan el expediente para que revisen y también van fotos del sospechoso. Quiero decirte que la caja que encontraron tenía fotos, pero de cuando él era un poco más joven. Y aunque habían hecho la comparativa, dijeron: sí, sí puede ser, pero había una foto que tomó la policía del sospechoso sin camisa y el sospechoso estaba quemado del cuerpo. Era él. Era la persona que habían buscado por 2 años. Era la persona que ya había hecho actos atroces contra más de 200 pequeñas almas inocentes. El equipo especial se trasladó para interrogarlo, pero al momento de llegar, él se identificó como Bonifacio Morera Liscano, porque déjame decirte que él usaba un alias y también era maestro del disfraz. Los oficiales ya estaban desanimados porque él aseguraba que no había hecho nada. Y aunque tenían todo para inculparlo, sabían que si lo llevaban a un juicio, esto iba a ser muy tardado y podía ser que le dieran una pena mínima. Ellos tenían que hacer que él se declarara culpable. Entonces uno de los oficiales decide intentarlo una vez más. Entra con Garavito y decide jugar el papel del policía bueno. Y le empieza a decir cosas como que él está seguro de que Luis Alfredo no es el malo, que el malo es el alcohol. Que de hecho al hablar con conocidos y con familiares todos hablaban maravillas de Garavito. Entonces que él sabía que Garavito era bueno. Tanto lo convenció y tanto logró empatizar con él que por fin, y después de 9 horas, Garavito decide hablar y contó absolutamente todo. Contó con lujo de detalle. Hizo mapas de dónde había dejado los restos. La antropóloga forense Helka Quevedo menciona que el primer dibujo era casi infantil, pero conforme avanzaba el proceso, sus mapas eran extremadamente detallados. Se sabía de memoria los datos de cada uno. Encontraron algunos restos, otros lamentablemente ya no, porque por la urbanización se cree que quedaron enterrados. En internet hay muchas entrevistas que le hicieron y te puedo decir que es tanta su capacidad de envolver a la gente que llega el momento en el que se te olvida todo lo que él hizo. De verdad su capacidad para envolver a las personas es sorprendente. Y como te comenté, hubieron algunos sobrevivientes, uno fue Bran Ferney, pero hay otro. Él se llama William Trujillo Mora. Te voy a dejar en la descripción el link a una entrevista que le hacen. Si tú ves la entrevista, es tan fuerte, porque a pesar de que ya es un hombre adulto y que afortunadamente pudo rehacer su vida porque es un hombre casado, tiene hijos, él habla de este hecho y pareciera que retrocede y que es nuevamente el niño el que está volviendo a vivir esto. Él pidió carearse con él, se lo negaron porque él dice que él quería decirle que no era regla de vida, que cuando una personita es abusado, se tenía que convertir en un abusador. Ay, se te pone la piel de gallina cuando lo escuchas. Te lo voy a dejar en la descripción para que puedas ver. Luis Alfredo no tuvo un juicio. Al ayudar a la fiscalía y declararse culpable, o sea, al aceptar todos los cargos, obtuvo un trato de reclusión especial. Esto era para estar lejos de la población general,
porque su vida corría mucho peligro si lo dejaban mezclarse con el resto de la población. Se lograron encontrar 114 osamentas de los más de 140 restos que él declaró que existían. Se calculaban más de 1800 años de condena, pero en Colombia no se permite la cadena perpetua, ni tampoco se permite la sumatoria infinita de penas. Lo máximo que se podía dar eran 40 años de prisión. Fue enviado a la cárcel de Villavicencio, donde el periodista Mauricio Aranguren constató en el 2002 que su vida parecía muy tranquila. No dormía con el resto de los internos, tenía su espacio en la bodega de granos, estaba subido de peso, alegre y hasta retador. Tenía su pared llena de frases motivacionales y fotos de figuras históricas como Martin Luther King. Tenía alimento, techo y tranquilidad. Mauricio escribió un libro fundamental donde retrató esto que vio. El autor no veía justo que las familias siguieran de luto mientras el responsable parecía estar descansando. El revuelo de esta publicación fue tal que lo trasladaron de prisión. Fue llevado a la cárcel de alta y mediana seguridad de Valledupar, conocido como la Tramacúa. Ahí pasaría sus últimos años y en el 2021 solicitó su libertad condicional, ya que la ley permite pedirla al cumplir las 3/5 partes de la pena, lo que causó una indignación total. Afortunadamente, un juez logró desestimar esta petición, argumentando que aún no había pagado la indemnización económica a las familias de las víctimas. Y como si fuera karma, Dios, el universo, Garavito sufría de un cáncer en el ojo y el 12 de octubre de 2023 falleció. Ningún familiar reclamó el cuerpo. Fue su abogado quien lo hizo por sugerencia de allegados a Popeye. Sí, ese Popeye. El ex jefe de sicarios, ese. Es que ellos se conocieron cuando Popeye cayó nuevamente ahí y al parecer fue Garavito quien lo cuidó en sus últimos días cuando a Popeye le detectan cáncer. Y antes de finalizar me gustaría contarte que en una de las muchas entrevistas que dio Garavito contó que él tenía una gatita. Esta gatita se la quitó a otro reo porque la maltrataba. Y Garavito dice que hasta que tuvo a esta gatita pudo entender a los padres de sus víctimas, porque él ha llorado por esa gatita y él no se imaginaba su vida sin ella. Yo soy animalista, he rescatado a varios gatitos, pero cuando escuché esta declaración de Garavito, me quedé sin palabras. No supe cómo tomarlo, si realmente hasta que encontró el amor sincero de un ser, sintió empatía, o si solamente estaba tratando de manipular lo que la gente, lo que el público pensara de él. Se me hizo escalofriante. Para ampliar un poco lo que ya se habló aquí sobre este caso, tengo 2 recomendaciones para ti. Una es el documental que hizo HBO. Este documental lo hizo cuando estaba muy fuerte que Garavito iba a salir de la cárcel. Aquí tienen entrevistas con el equipo oficial que estuvo tras él, el equipo oficial que lo capturó, y también tiene entrevistas con algunos de los familiares de las víctimas. Te recomiendo que lo veas porque es muy interesante lo que ellos te cuentan. Jamás intentan victimizar a Garavito, solamente hablan de sus actos. Que le dieran voz también a las familias es muy conmovedor. Entonces te recomiendo verlo, está en HBO. Y como segunda recomendación está esta película, la puedes encontrar en Netflix, se llama Temporada de Huracanes. Es una película buenísima si quieres ahondar en cómo la violencia y la pobreza, el sistema que envuelven a una persona te puede orillar a hacer cosas. Y esta película, aparte de que es mexicana, se me hizo muy interesante porque está basada en un libro, en el libro del mismo nombre. La escritora de este libro se basó en una noticia local de Veracruz para crear el contexto que ella se imaginaba que había detrás de este crimen.
Se me hizo muy interesante porque te muestran una historia y diferentes puntos de vista. Si tienes oportunidad de verla, te la recomiendo mucho. Y ya para terminar, de ninguna manera justificamos los actos que hacen este tipo de personas. Pero tanto él como Pedro Alonso López son el resultado de una niñez rota. Yo te recomiendo que si tú aún no tienes hijos, pero tuviste una niñez hostil, busques ayuda. Acudas a un especialista. Estás a tiempo de sanar para no romperle la infancia a una personita que no tiene la culpa. Y si ya tienes hijos y creciste en este tipo de ambientes, también busca ayuda. Nunca es tarde para buscar ayuda, porque todos hablan de los monstruos, pero nadie habla de las personas que los crearon. Espero que te haya gustado este video. Si llegaste hasta aquí, no olvides darle like, compartir, comentar, activar la campanita, suscribirte si aún no lo has hecho y nos vemos a la próxima.